Artrocinemática. La artrocinemática describe el movimiento entre las superficies articulares. La relación cóncavo-convexa de la mayoría de las articulaciones mejora su congruencia, aumenta el área de superficie para disipar la fuerza de contacto y ayuda a dirigir el movimiento. Existen tres movimientos fundamentales: el rodamiento, el deslizamiento y la rotación. Estos se producen cuando una superficie convexa se mueve sobre otra cóncava y viceversa. A continuación se muestra una tabla de movimientos artrocinemáticos fundamentales, entre los que se encuentran el rodamiento, deslizamiento y la rotación, cómo se definen y una analogía a comparación con una situación de la vida real. El rodamiento se define como múltiples puntos de una superficie articular que entran en contacto con múltiples puntos de otra superficie articular y es similar a un neumático que rueda por la calle. El deslizamiento se define como un solo punto de una superficie articular que entra en contacto con múltiples puntos de otra superficie articular. Se suele comparar con un neumático que se encuentra estático mientras se desliza por una calle congelada. La rotación se define como un solo punto de una superficie articular que gira sobre un punto de otra superficie articular. Es similar a un juguete que da vueltas sobre un punto en el suelo, por ejemplo, un trompo. La siguiente imagen muestra 6 dibujos que buscan ejemplificar la tabla anterior. Los primeros 3, señalados como figura A, muestran los movimientos artrocinemáticos de una superficie convexa sobre una cóncava. Se muestran dos cuerpos alargados. El que se encuentra hacia superior tiene una superficie convexa, mientras el que está hacia inferior es cóncavo. Es similar a una articulación con dos segmentos o huesos. Debemos recordar que cóncavo hace referencia a que la superficie posee una cavidad. Convexo se define como una superficie curva prominente. Podemos utilizar de ejemplo una cuchara. La superficie donde contienen los alimentos es cóncava, mientras que su reverso es convexo. En el primer dibujo de la figura A, la superficie convexa se encuentra apoyada en un punto, mientras este segmento superior se inclina hacia la derecha. Se observa una flecha en dicho segmento y esta señala movimiento hacia la derecha. Dentro contiene escrita la palabra rodamiento. En el segundo dibujo, la superficie convexa se encuentra totalmente apoyada en la cóncava. El segmento superior se encuentra inclinado hacia la derecha. En el segmento superior se encuentra una flecha que indica movimiento hacia la izquierda. Dentro de ella se encuentra escrita la palabra deslizamiento. En el tercero, tanto la superficie convexa como la cóncava se encuentran totalmente en contacto. Ambos segmentos se encuentran rectos, se muestra un eje vertical que los cruza y una flecha que indica que ambos segmentos se mueven a la vez, generando rotación. En la figura B se observan otros 3 dibujos que corresponden al movimiento artrocinemático de una superficie cóncava sobre una convexa. Recordemos que el segmento con superficie convexa sigue siendo el superior y el cóncavo el inferior. En el primer dibujo el segmento superior se encuentra recto, mientras que el inferior se encuentra inclinado hacia la izquierda. Sin embargo, realiza contacto en un punto con la superficie del segmento superior. En el segmento inferior encontraremos una flecha que indica movimiento hacia la derecha y en su interior se encuentra la palabra rodamiento. En el segundo dibujo, el segmento superior también se encuentra recto, mientras que el inferior está inclinado hacia la izquierda. La superficie convexa del segmento superior está en contacto con el centro de la superficie cóncava del segmento inferior. En este segmento se encuentra una flecha que indica movimiento hacia la derecha, en la cual se encuentra escrita la palabra deslizamiento. Al igual que la figura A, en el tercer dibujo de la figura B, tanto la superficie convexa como la cóncava se encuentran totalmente en contacto. Ambos segmentos se encuentran rectos, se muestra un eje vertical que los cruza y una flecha que indica que ambos segmentos se mueven a la vez generando rotación. A continuación profundizaremos sobre estos movimientos. 1. Movimiento por rodamiento-deslizamiento. Es un movimiento donde una superficie convexa sobre una cóncava, por ejemplo, en la articulación glenohumeral, el rodamiento de una superficie convexa suele exigir un deslizamiento en dirección inferior a la cabeza del húmero. La compresión cinemática del rodamiento-deslizamiento es comparable con un neumático que gira sobre el hielo. El potencial de giro del neumático queda contrarrestado. El rodamiento y deslizamiento aumenta al máximo el desplazamiento del húmero en abducción, reduciendo la traslación entre superficies articulares. 2. Rotación. Ocurre mediante la rotación de la superficie articular sobre la superficie articular de otro hueso. 3. Movimientos que combinan rodamiento, deslizamiento y rotación. Un ejemplo es la flexión y extensión de rodilla. El fémur rota un poco hacia interno,
mientras que el cóndilo del fémur rueda y se desliza respecto a la tibia que se encuentra fija. La rotación conjunta ayuda a asegurar el bloqueo de la articulación de rodilla cuando esté extendida por completo. Las dos superficies articulares de la mayoría de las articulaciones sinoviales encajan en una sola posición, al final o casi al final del rango de movimiento. En esta posición la congruencia es máxima, por lo que se le llama posición de bloqueo. La mayoría de los ligamentos se mantiene y parte de la cápsula se mantienen tensas, produciendo estabilidad, por ejemplo, durante la marcha. Posiciones distintas a las de bloqueo se denominan posición laxa. Los ligamentos y cápsulas están relativamente laxos y suelen suceder cuando las articulaciones se encuentran en flexión. Bibliografía Newman, Fundamentos de la Rehabilitación Física.